Feijóo en esto tiene razón. En España hay un problema serio con las bajas laborales. Veámoslo. Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, se ha metido en un lío. Ante un grupo de empresarios vascos, calificó el absentismo laboral de un cáncer que no podemos pagar, recordó que cada día alrededor de 1,2 millones de personas no acuden a sus puestos de trabajo y cifró el coste de este fenómeno en más de 30.000 millones de euros anuales. Frente a todo ello, Feijóo propuso que los trabajadores que se hallan en baja laboral no perciban el 100% de su salario, sino un porcentaje del mismo. Y es que, a su juicio, una parte significativa de esas cuantiosas bajas laborales es puro fraude laboral que enmascara el absentismo. Y precisamente para desincentivar ese fraude laboral que utiliza las bajas para camuflar el absentismo, ha propuesto una rebaja de las prestaciones por baja laboral. Y como os podéis imaginar, inmediatamente después, todo el arco parlamentario de izquierdas se ha lanzado a su cuello. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al Partido Popular de que todo lo que plantean son recortes y cercenamientos de derechos. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno y exlideresa de Sumar, ha replicado que estar enfermo no es una elección. Elegir desproteger a las personas trabajadoras cuando más vulnerables están, sí lo es. Y por último, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha zanjado el debate diciendo que las bajas son un acto médico y detrás de cada baja hay un profesional que la prescribe. Por tanto, no puede haber fraude desde su punto de vista. Bien, en general, la percepción desde los medios de comunicación mayoritarios es que Feijóo se ha metido en un charco innecesario y por tanto ha metido la pata, insuflándole oxígeno al PSOE en un momento de debilidad para Pedro Sánchez por estar acechado por innumerables casos de corrupción. Desde esta óptica, mejor habría sido que Feijóo guardara silencio y no abriera debates que son incómodos. Y como desde este canal hemos criticado muchas veces a Feijóo por no ser ni chicha ni limoná, por no atreverse a plantear ninguna reforma que pinche en hueso y que resulte incómoda para la opinión pública, por ser una especie de PSOE azul que únicamente espera heredar el poder de Pedro Sánchez para seguir haciéndolo todo igual, pues como le hemos criticado muchas veces por eso, en este caso vamos a defender su reflexión, pues en esta ocasión vamos a defender la necesidad de este ejercicio de reflexión. Porque sí, las bajas laborales se están convirtiendo en un importante problema para la economía española. Comencemos dimensionando el fenómeno y, sobre todo, su evolución a lo largo de la última década. En el año 2016 se iniciaron en España 4,9 millones de procesos de incapacidad temporal. En 2019, justo antes de la pandemia, 6,6 millones. Y en 2025 casi 10 millones. Es decir, que las bajas laborales se han duplicado en apenas una década. Si antes de la pandemia había entre 400 y 500.000 nuevas bajas cada mes, hoy hay entre 700 y 800.000. Y si en lugar de medir los flujos medimos los stocks, es decir, cuánta gente hay de baja en un momento determinado, la encuesta de población activa nos indica que el porcentaje de ocupados que no trabajó por incapacidad temporal ha pasado del 2% hace 10 años al 4,4% en 2024, el último dato disponible. Es verdad, y esto es algo que Feijóo cuando ofreció sus datos no tuvo en cuenta, es verdad que una parte del incremento del valor absoluto en el número de bajas se debe a que ahora hay más gente trabajando en España que hace una década. Por tanto, la comparativa en la cantidad total del número de bajas no es totalmente homogénea. Sí lo es, en cambio, el porcentaje de la población que se halla en un determinado momento en baja. Y ese porcentaje, como hemos visto, se ha más que duplicado a lo largo de la última década. Por tanto, ahí hay algo que merece algún tipo de explicación. Sobre todo porque nos hemos terminado colocando a la cabeza de Europa en porcentaje de bajas y porque ese algo no resulta gratis. La factura de las bajas médicas se reparte entre la empresa
y la seguridad social. Y actualmente las empresas están soportando un coste directo de alrededor de 5.000 millones de euros anuales y la seguridad social un coste de 15.000 millones. En total, por tanto, el coste directo para remunerar las bajas asciende a 20.000 millones de euros anuales. Este es, como digo, el coste directo. Feijóo, ya lo hemos visto, da una cifra más alta de 30.000 millones de euros anuales, pero esa cifra está inflada porque cuenta dos veces la misma partida monetaria. Cuenta, por un lado, el coste de las cotizaciones sociales que pagan las empresas para que el Estado cubra las bajas, y cuenta nuevamente el coste para el Estado de cubrir las bajas, cuando el Estado paga las bajas en gran medida con esas cotizaciones sociales de las empresas. Pero cuidado, que el coste directo sea de alrededor de 20.000 millones de euros anuales no significa que el coste total para la economía sea tan reducido. Pensad que mientras un trabajador está de baja, no está en su puesto de trabajo generando riqueza, de modo que las bajas también tienen un coste indirecto en forma de producción de PIB perdido. El IBIE, por ejemplo, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, estima que el coste anual de las bajas, contabilizando tanto los costes directos como los indirectos, supera los 90.000 millones de euros. Pero aunque nos quedáramos en 20.000 millones, hace unos días dedicamos un vídeo a la problemática del alquiler en España, a cómo la subida de los alquileres está expulsando a centenares de miles de jóvenes de la posibilidad de residir en su propia vivienda, y ciframos la magnitud total de los alquileres pagados en España cada año en 28.000 millones de euros. Daos cuenta, los alquileres son un problemón, porque al final hay una distribución de renta entre inquilinos y caseros de 28.000 millones de euros, y en cambio estamos minimizando la relevancia social que tienen las bajas cuando su coste directo es de 20.000 o de algo más de 20.000 millones de euros anuales. Por tanto, claro que hay que reflexionar sobre las bajas, sobre todo habida cuenta del fuerte incremento que se ha experimentado a lo largo de la última década. Porque tan irresponsable o ingenua es la posición de quien dice que todas las bajas laborales son fraude para camuflar absentismo, como la posición de quien dice que en las bajas no existe el fraude, que todas las bajas son realmente genuinas, porque al final hay un médico detrás que las certifica. En segundo lugar, por el envejecimiento de la población. No solo hay más gente trabajando, sino que la edad media del trabajador español se ha incrementado, y ya sabemos que con la edad se deteriora la salud y por tanto también es esperable que haya una mayor cantidad de bajas para una misma población laboral. En tercer lugar, sabemos que a partir de la pandemia se ha producido un incremento estructural en el número de bajas, tanto porque hay un mayor número de bajas por depresión, cuanto porque ha habido un cierto cambio cultural con respecto al manejo laboral de las enfermedades respiratorias. Digamos que antes del COVID no era tan raro que una persona con gripe fuera a trabajar a la oficina, y ahora, después de la experiencia del COVID, quizá esa persona se pida una baja para no contagiar al resto de trabajadores de la oficina. Y en cuarto lugar, por las crecientes listas de espera. ¿Cuánto dura una baja laboral legítima? Una baja laboral que tiene como causa una enfermedad subyacente en el trabajador, pues el tiempo que el sistema sanitario tarde en curar esa enfermedad subyacente. Pero claro, si la muy eficiente sanidad pública está saturada en forma de listas de espera que retrasan muchísimo las pruebas diagnósticas, pues entonces los días de baja laboral y por tanto el porcentaje de trabajadores que en un determinado momento se hallan en baja se incrementa. Por consiguiente, claro que hay diversos elementos que pueden explicar el incremento en el número de bajas sin necesidad de apelar al fraude laboral. Pero sería igualmente absurdo pensar que no existe nada de fraude en el sistema, y de hecho tenemos diversos indicios que apuntan poderosamente en esa dirección. ¿Y cuáles son esos indicios que apuntan en la dirección de que existe al menos algo de fraude en la tramitación de las bajas laborales? En primer lugar, el efecto lunes. El 26%, una de cada cuatro, el 26% de las bajas laborales se solicitan un lunes.
y ese porcentaje va descendiendo a lo largo de la semana. En segundo lugar, la concentración de los repetidores en solicitar bajas. El 16% de los trabajadores españoles solicita 2 o más bajas laborales a lo largo del año. Y esos trabajadores repetidores a la hora de solicitar bajas concentran cada año el 70% de todas las bajas. De hecho, todo el incremento que se ha producido en el número de bajas durante la última década se explica por el aumento de las bajas de estos trabajadores en particular, de los que repiten la solicitud de una baja a lo largo del año. En tercer lugar, la prociclicidad. Cuando la economía va bien y es fácil encontrar empleo, el número de bajas se incrementa. Cuando la economía va mal y es difícil encontrar empleo, el número de bajas se reduce. Digamos que cuando el trabajador tiene más poder de negociación para forzar una baja, más allá de los motivos médicos subyacentes, pues el número de bajas se incrementa. Y en cuarto lugar, porque tenemos bastante evidencia internacional de que cuando se reduce la prestación por baja laboral, el número de bajas laborales se desploma. Esto ya sucedió en España en el año 2012, cuando se eliminaron los complementos para los funcionarios que les permitían pedir la baja con el 100% del salario, y a partir de ahí el número de funcionarios en baja cayó en picado, hasta que, con posterioridad, se restableció ese complemento y el número de bajas volvió a dispararse. Pero lo mismo sucedió en Alemania o lo mismo sucedió en Suecia. Cuando se baja algo, tampoco muchísimo, en Alemania se recortó la prestación por baja del 100% del salario al 80% del salario, cuando se recorta algo la prestación por baja, vemos consistentemente que el número de solicitudes de bajas se desmorona. Como digo, no estoy señalando ni mucho menos que todas las bajas laborales sean un fraude, pero tampoco diré que ninguna baja laboral sea un fraude. Porque además el sistema de bajas laborales que tenemos montado en España incentiva justamente ese fraude. De entrada es bastante evidente que a todo trabajador, o al menos a muchos trabajadores, les encantaría estar de baja, de falsa baja, es decir, no estar enfermo, pero acogerse a una baja laboral y recibir el 100% del salario, porque eso implica cobrar sin trabajar. Y eso le gusta no solo a los trabajadores, también a los empresarios. Los empresarios, claro, que querrían ganar mucho dinero sin trabajar, sin generar ningún tipo de riqueza. Es algo consustancial al género humano o al menos a muchísimas personas. De hecho, en el sistema existen, supuestamente, mecanismos de control interpuestos para reducir ese riesgo moral, para desincentivar la comisión de fraude. La cuestión es si esos mecanismos están siendo efectivos o no. ¿Por qué motivo los mecanismos de control podrían no estar funcionando? Pues precisamente por lo que señalaba la ministra de Sanidad, Mónica García, que las bajas son un acto médico y toda baja está prescrita por un profesional sanitario. Pero certificar una baja no equivale necesariamente a haber verificado las causas subyacentes que la justificarían. Es decir, un médico puede firmar una baja laboral sin haber verificado fehacientemente que ese trabajador tiene una dolencia que justifica esa baja laboral. ¿Y por qué razón un médico podría prescribir una baja sin haber verificado fehacientemente si hay una causa que la justifique? ¿Es que acaso el personal sanitario está confabulado con los trabajadores o es tremendamente irresponsable? Pues no, por algo mucho más sencillo que en economía se llama información asimétrica. La información de si un paciente está enfermo o no la tiene en primer lugar el propio paciente. Es el médico el que tiene que intentar averiguar si el paciente le está diciendo la verdad o no le está diciendo la verdad cuando le comunica que está enfermo. Y hay algunas enfermedades que al médico le resulta bastante fácil verificar si están presentes o no, porque hay pruebas diagnósticas muy precisas. Pero hay otras enfermedades que el médico no puede verificar salvo que le dedique muchísimo tiempo para saber si el paciente le está mintiendo o no. ¿Cuáles son esas enfermedades? Pues por ejemplo las enfermedades mentales, la depresión o las algias, la lumbalgia o el dolor de espalda. No existe una prueba diagnóstica que certifique si un trabajador sufre o no sufre dolor de espalda
o si sufre o no sufre ansiedad. Obviamente, si el médico dedicara mucho tiempo a inspeccionarle y a convivir con él, podría terminar sabiendo si ese trabajador está intentando engañarle o no. Pero es que aquí nos topamos con otro problema, y es que el sistema sanitario español está hipersaturado, de tal manera que el médico no tiene tiempo material para inspeccionar con un mínimo de detalle al trabajador que acude a su consulta y que le dice que sufre dolor de espalda o que está deprimido. Y por supuesto que habrá trabajadores que sufran dolor de espalda y que estén deprimidos y que por tanto sean merecedores de la baja. Pero precisamente porque esas dolencias son muy difíciles de verificar por parte de un médico que ha de expedir la baja, también puede haber trabajadores que acudan a consulta apelando a esas dolencias para cometer fraude laboral. De hecho, atención, el 64% de los trabajadores que llevan año y medio de baja por algias o el 79% de los que llevan año y medio de baja por depresión, cuando solicitan la incapacidad permanente, porque si ya llevas tanto tiempo de baja, es que debe de haber una causa subyacente estructural que pueda justificar esa prestación social por incapacidad permanente, el 64 y el 79% terminan en denegación, porque después de haber inspeccionado con detalle su caso, se halla que no hay una causa subyacente que justifique esa baja permanente. Y vaya por donde, más de 2/3 del aumento del número de días perdidos por bajas desde el año 2018 se explican precisamente por las bajas derivadas de enfermedades mentales y por las bajas derivadas de algias, es decir, patologías no fácilmente verificables por los profesionales sanitarios saturados en su trabajo. En suma, tenemos montado un sistema de certificación de bajas laborales donde la comisión de fraude resulta bastante sencilla. Y por eso podemos sospechar que al menos debe de haber un cierto porcentaje de bajas laborales fraudulentas, y precisamente a minimizar ese fraude se dirige la postura de Feijóo: reducir la retribución del trabajador en baja para desincentivar el fraude laboral. ¿Que a uno no le gusta esa propuesta porque al final pagan justos por pecadores? Puede ser una réplica comprensible, porque como tenemos un sistema de seguridad social redistributivo, no un sistema de seguridad social de capitalización, donde yo cotizo y ahorro para, entre otras cosas, pagarme mis bajas futuras, de tal manera que si abuso de mis bajas voy consumiendo mi ahorro, como tenemos un sistema redistributivo de seguridad social, pues al final puede haber gente que intente abusar de él, y reformarlo para minimizar esos abusos puede llevar a que otras personas que sí tengan razón a la hora de solicitar una baja salgan perjudicadas. Bien, perfecto, pero si a uno no le gusta la propuesta que ha hecho Feijóo para reducir los incentivos al fraude laboral en las bajas, alguna propuesta alternativa deberían formular. ¿No te gusta que reduzcamos el fraude laboral en las bajas de esta manera? Perfecto. ¿Qué propones tú para hacerlo? ¿O es que acaso no propones nada? Ya sea porque creas de manera extremadamente ingenua que no existe el fraude en las bajas laborales, o porque al final, como pagan los contribuyentes, ese fraude te da igual. Las críticas a la propuesta de Feijóo, si alguien plantea alternativas mejores, menos dolorosas para los justos e igual de eficaces para los injustos, las puedo entender perfectamente. Las críticas vinculadas a ponerse ante ojeras para no ver el problema o no darle ninguna importancia para así no tener que hacer ningún tipo de reforma me parecen mucho más demagógicas e irresponsables. Porque al final sí, el aumento en las bajas laborales es un problema, y es especialmente un problema si una parte importante de ese aumento de las bajas se explica por el fraude laboral. Lo que pasa que como tenemos una clase política tan o más fraudulenta que aquellos que cometen fraude laboral, pues entonces, entre bomberos no se pisan la manguera.